esta preciosa tarde. Es para mí un privilegio muy grande el poder estar con ustedes. Quisiera pedirle al hermano si me puede regalar un poquito de frecuencias altas, ya que ando un poquito débil en la garganta, pero vamos a hacer todo lo que podamos con la ayuda de nuestro Dios. Así que sea bienvenido cada uno de ustedes, y también damos un saludo a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Esperamos que la palabra de Dios sea de bendición para sus vidas. Quiero, hermanos, entonar una alabanza para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y sea bienvenido nuestro amigo, ¿verdad?, que tenemos acá en nuestro medio. Dice la palabra de Dios de que es bienaventurado el que oye la palabra de Dios, es bienaventurado el que la lee, pero es más bienaventurado el que la pone por obra. Así que voy a entonar este canto para honrar y glorificar el nombre de Dios. Si me le puede quitar a los medios un poquito y solo me le dan los altos, para ver cómo lo hacemos de la mejor manera.
Dios que more en nuestra vida. En esta preciosa tarde, hermanos, estaremos meditando en la palabra de Dios bajo el tema "No hay justo ni aún uno". Para esto, hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 8 al versículo 19. Romanos capítulo 3, verso 8 al 19, bajo el tema "No hay justo ni aún uno". La palabra de Dios, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermanos, se lee de la siguiente manera, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros, por ahí vamos bien, hermano, mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amado y soberano Padre que estás en gloria, le damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo el que ministre la vida de cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos acá presentes como de los que están en las redes sociales y aquellos, Señor, que estarán viendo la grabación más tarde. Señor, gracias le doy, en sus manos deposito mi vida y la vida de cada uno. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, hermanos, se introduce en este contexto haciendo la pregunta: ¿somos nosotros acaso mejores que ellos? El apóstol Pablo, hermanos, era un judío, verdad que había crecido a los pies de Gamaliel, había sido bien instruido en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que si habrá alguien que tiene de qué confiar en la carne, sería él más que nadie. Y él nos da, verdad, su currículum de todo lo que él fue en Filipenses 9. Pero ahora, hermano, viene él y hace la pregunta y dice: ¿acaso somos mejores nosotros los judíos que los gentiles? Y él mismo, hermano, responde a esta pregunta diciendo: de ninguna manera, porque dice el apóstol Pablo de que ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles y todos están bajo pecado. Porque, hermanos, la palabra de Dios es clara y nos dice a nosotros de que por un hombre llamado Adán entró el pecado, y a través del pecado también entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nadie se escapa de esto. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros estamos bajo pecado, el apóstol Pablo no está únicamente hablando de los pecados que usted y yo podemos cometer en determinado momento.
el apóstol Pablo está diciendo que nosotros, hermanos, tenemos una condición pecaminosa. Nosotros, hermanos, al estar bajo pecado, en otras palabras, nosotros estamos enfermos por el pecado. Nosotros, hermanos, no pecamos, no somos pecadores porque nosotros pecamos, es al revés. Más bien nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza, somos pecadores de nacimiento. Entonces eso es, hermano, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo cuando dice que ya hemos acusado a todos, tanto judíos como gentiles, y todos estamos bajo pecado. En otras palabras, como dicen por ahí, todos cojeamos del mismo pie, ¿verdad? Unos pecamos de una manera, otros pecamos de otra, y otros de diferentes formas, pero al fin del día todos pecamos, todos somos pecadores, y por eso dice que no hay justo ni aun uno. Ahora, hay personas, hermanos, que se agarran de esta frase para decir, pues nadie es perfecto, así que, ¿verdad? Yo puedo vivir como me da la gana, y como nadie es perfecto, pues nadie me tiene que decir nada. Pero no es eso, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que no hay justo ni aun uno. Y voy a decir yo, pues como no hay justo ni aun uno, yo vivo pecando como me dé la gana. No, hermanos, el propósito de que nosotros entendamos que no hay justo ni aun uno es que nos demos cuenta que nosotros no podemos justificarnos delante de Dios por nuestros propios esfuerzos humanos, sino que nosotros necesitamos la misericordia y la gracia de Dios aplicada a nuestra vida. Entonces, cuando usted y yo nos damos cuenta que no hay justo ni aun uno y que somos pecadores, lo que usted y yo necesitamos hacer es correr a los brazos de nuestro Señor Jesucristo en fe y en arrepentimiento, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Así que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que todos nosotros, hermanos, hemos nacido bajo pecado y somos, hermanos, una gente sometida y esclavizada al pecado. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Así que, hermano, el caso es que nosotros, hermanos, no nos vemos a nosotros mismos de esa misma manera. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como buenas personas, ¿verdad? Y por eso es que a nosotros no nos cuesta, ¿verdad?, hacer esto, ¿verdad? Apuntar el dedo a los demás y decir que todos los demás están mal, menos nosotros. Pero como dice alguien por ahí, usted apunta con uno y vienen otros tres para acá, para donde usted. Ajá. Porque, hermano, nosotros nos gusta ver los errores en los demás y nosotros queremos que Dios haga justicia en los errores de los demás, pero no en los míos. No, que los míos me los pasen por alto. Así somos nosotros, ¿verdad? Queremos ver que les caiga a los demás, pero no que no me caiga a mí. Entonces, hasta así, hermanos, somos de pecaminosos nosotros, que no vemos nuestro propio problema que tenemos, porque solamente miramos para afuera. El caso es, hermanos, de que el pecado actúa desde adentro de nosotros hacia afuera, y por eso es que no nos damos cuenta, hermanos, porque todo lo que hacemos está manchado por el pecado y nosotros pensamos de que está bien. Nosotros, hermanos, siempre actuamos de nuestra propia voluntad cuando hacemos las cosas que hacemos, ¿verdad? Y por eso es que nosotros decimos, no, pues yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo hago lo que a mí me parece, ¿verdad? Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que, hermanos, nosotros mismos estamos ya dañados internamente por el pecado. Entonces todo lo que nosotros hacemos, hermanos, va manchado por el pecado que está dentro de nosotros, a pesar que nosotros pensamos, hermanos, de que todo está bien y que estamos haciendo lo bueno, pero la verdad es que nuestra voluntad, hermanos, está esclavizada por el pecado, y todo lo que nosotros hacemos está siempre regido por principios pecaminosos, aún muchas veces cuando nosotros hacemos el bien. Porque a veces, hermano, usted y yo podemos hacer lo bueno, pero a veces lo estamos haciendo para que nos vean, ¿verdad? A veces lo estamos haciendo, hermano, para la gloria de nosotros mismos. Y no estamos haciendo lo que estamos haciendo para la gloria de Dios, sino para la gloria nuestra. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que es regido, hermano, por el pecado, está manchado y no vale nada delante de nuestro Dios. Y por eso, hermano, es que la palabra de Dios es clara
y nos dice que no hay justo ni aun uno. Y cuando la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, es un veredicto que Dios ya dio en su palabra, que no hay justo ni aun uno. Y ese veredicto no lo podemos cambiar. Eso está ahí, tenemos que aceptarlo, tenemos que admitirlo, que todos nosotros y en el mundo entero no existe una sola persona que sea justa de acuerdo al estándar de nuestro Dios. Podemos ser justos de acuerdo al estándar de nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, don fulano, don mengano, son buenas personas. Eso dice usted, eso digo yo, pero Dios no dice así. Dios dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Porque todos nosotros, hermanos, somos culpables delante de Dios. En una ocasión le dijo el Señor Jesucristo, una persona, uno de los fariseos le preguntó al Señor Jesucristo cuál era el mandamiento más grande. Y el Señor Jesucristo le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que el Señor Jesucristo hizo, hermano, fue resumir toda la ley en dos mandamientos. En los 10 mandamientos está dividido en dos partes. La primera parte es nuestra responsabilidad con Dios. La segunda parte de los 10 mandamientos es nuestra responsabilidad con nuestro hermano. Entonces Jesús lo juntó todo y nos dijo de que el primer mandamiento y el más importante era amar a Dios sobre todas las cosas, como dice allá en Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 20, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si nosotros, hermanos, nos medimos a la luz de ese primer mandamiento, yo le aseguro que ninguno de nosotros, hermanos, lo puede cumplir. Ninguno de nosotros ha cumplido el mandamiento de poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, porque nosotros somos buenos para amarnos a nosotros mismos y para hacer lo que a nosotros nos gusta, y de Dios, mi amado hermano, nos olvidamos. Todos nosotros somos culpables, y cuando nosotros rompemos este primer mandamiento, con facilidad rompemos todito lo que sigue de ahí para adelante. Porque cuando no tomamos a Dios en cuenta y cuando Dios no es lo primero en nuestra vida, a usted y a mí se nos hace fácil, hermano, romper todo lo demás. Porque si Dios no nos interesa, pues, hermano, no nos interesa todo lo que sigue. Pero cuando nosotros, hermanos, amamos a Dios y tratamos de poner a Dios en primer lugar, entonces vamos a tratar de sujetarnos, hermanos, a no desobedecer la ley de nuestro Dios. Así que este, hermano, mandamiento es bien importante, en el cual todos nosotros hemos fallado. Y por eso, hermanos, es de que el apóstol Pablo nos dice en su palabra que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios, hermanos, porque no podemos nosotros cumplir la ley. Santiago en el capítulo 2 y en el versículo 10 nos dice, hermanos, que si nosotros cumplimos toda la ley de Dios, pero fallamos en un mandamiento, dice que somos culpables de todo. Por eso, hermanos, es que la salvación no puede venir por las obras de la ley ni por obras de caridad, sino que la salvación tenemos que recibirla como un regalo de Dios. Nos dice, hermanos, Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, de que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice que Él la perfeccionará hasta el día final. Usted y yo, mi amado hermano, lo que tenemos que hacer es rendirle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda trabajar en nosotros. Dice la Biblia de que es Él el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su soberana voluntad. Para los amigos a veces se les hace duro, dicen, no, pero es que si yo acepto a Cristo, si yo entrego mi vida al Señor Jesucristo, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, aquello, y creo que no voy a poder. Y es verdad, humanamente hablando no es fácil, pero cuando nosotros venimos a Cristo y es Cristo el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su soberana voluntad, aquello, dice la palabra de Dios, que era imposible para la carne, ahora se hace posible a través del Espíritu de Dios. Ajá, porque, hermano, Dios es el que nos guía, Dios es el que nos enseña. El versículo 19 nos dice del pasaje que leímos, pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo
bajo el juicio de Dios. El ser humano, hermanos, cuando nosotros le hablamos del Evangelio, dicen, pues yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie, yo ayudo al necesitado, yo hago aquí, yo hago allá, y tratan de decirle a uno de que ellos, hermanos, no necesitan de Dios prácticamente, porque ya lo tienen todo controlado, porque ellos se están portando bien. Pero, hermanos, este versículo 19 nos dice, hermanos, de que esto lo dice a los que están bajo la ley, a los que confían en la ley, que creen que son buenas personas y que por eso se van a salvar. Dice que lo dicen para que toda boca se cierre, para que deje, hermanos, el ser humano de estarse justificando y pensando que él está bien así como está. Entonces dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí, hermanos, es lo importante. Cuando nosotros, hermanos, le predicamos el Evangelio a una persona, nuestro propósito al evangelizar a alguien tiene que ser ponerlo bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Porque cuando el ser humano está bajo el juicio de Dios, se da cuenta, hermanos, que de Dios no se esconde y que, hermanos, no le queda otra alternativa más que venir a los pies de Cristo en fe y en arrepentimiento. El versículo 11, hermanos, que nosotros acabamos de leer, nos habla acerca de la condición de que el ser humano tiene antes de venir a Cristo. Y nos dice el versículo 11 de que no hay, dice, quien entienda. Hermano, porque nosotros hemos sido dañados por el pecado y nuestro entendimiento ha sido uno de ellos. Que el pecado, hermano, lo ha alcanzado, y por eso es que dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe y no entiende las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente, porque el ser humano, hermano, está ciego espiritualmente, está muerto en delitos y pecados. Y por eso, hermanos, es de que nosotros a veces le vamos a explicar el Evangelio a una persona 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces, y usted se hace 1000 preguntas y dice, ¿por qué será que no entiende? Aquí el apóstol Pablo en el versículo 11 nos dice por qué no entiende. Porque el ser humano está dañado por el pecado y, hermanos, si no puede realmente comprender la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios perfora ese corazón y el Espíritu Santo le da vida, la persona nace de nuevo y el Espíritu de Dios ahora es el que le enseña, ¿verdad?, a poder comprender la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Miren, hermanos, aquí está clarito la condición de nosotros cuando todavía no hemos venido a los pies de Cristo. Con esto es que nosotros nos enfrentamos cuando salimos a predicar el Evangelio. Salimos, hermano, a encontrarnos, ¿verdad?, con personas, como dice acá, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, si andan en la vanidad de su mente, no le van a querer prestar atención. Y además de eso, hermano, dice que tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido y ajeno, dice, a la vida de Dios, ¿verdad?, por la ignorancia de la palabra de Dios y el corazón duro que tienen. Vemos, hermanos, de que hay muchas personas que conocen algunas cosas de Dios. Hay personas que saben mucho de Dios, pero no tienen el deseo, no tienen la voluntad de entregarle su vida a Cristo y poderlo recibir en su corazón como Señor y Salvador de su vida. El ser humano está tan, hermanos, dañado por el pecado de que aborrece todo aquello que es bueno para él, hermanos, y ama todo lo que es malo para él. Porque estamos, hermanos, mal. Nos continúa diciendo el versículo, dice que no hay quien busque a Dios. Y nosotros, hermanos, a veces pensamos que nosotros venimos a Cristo porque nosotros buscamos a Dios. Pero quiero decirle, hermanos, que antes que usted y yo hayamos buscado a Dios, Dios nos buscó a nosotros primero. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:10, porque
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo dijo en una ocasión: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Nosotros, hermanos, escuchamos el mensaje de salvación, escuchamos el Evangelio y reaccionamos a ello, ¿verdad? Pero alguien nos tuvo que predicar. Cristo mandó a alguien, a un cristiano, para que nos hablara, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar disponibles, hermanos, para hacer la obra de Dios. Porque no va a venir Cristo desde el cielo en persona a hacer la obra. Somos nosotros, que somos su cuerpo, el que la va a llevar a cabo. Así que tenemos, hermanos, que, ¿verdad?, cumplir con este deber de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque Dios, hermanos, quiere recrear al ser humano en su interior. Dios quiere recrear el corazón, la mente y el alma de cada persona, porque nosotros, hermanos, hemos sido afectados por el pecado y nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer la nuestra, ¿verdad? Pero cuando Dios viene y ordena nuestra mente, ahora nuestras prioridades cambian y ahora nosotros queremos hacer la voluntad de Dios porque hemos nacido de nuevo. ¿Verdad? Parece que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento, hermanos, es una obra de que la palabra de Dios y el Espíritu Santo hacen en los corazones de cada uno de nosotros. Por eso es bien importante, mi amado hermano, de que nosotros no cesemos de predicar esta palabra, de llevársela a los amigos y no se canse, no importa lo que le digan, hermano, nosotros sigamos, que esa palabra va a ser el trabajo en un momento determinado. Quizás no va a ser cuando usted y cuando yo queremos, pero va a ser cuando Dios quiera, ¿verdad? Nuestro deber, nuestro trabajo es predicar, nuestro trabajo no es convencer a nadie. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que convencerá de pecado al mundo y de juicio. Dice que de pecado por cuanto no creen en Él, y de juicio por cuanto el Dios de este siglo ya ha sido juzgado. Satanás, hermano, ya tiene su sentencia, ¿verdad?, de que será condenado por toda la eternidad. Entonces el ser humano, hermano, se va a condenar por su incredulidad. El ser humano no se va a condenar por los pecados que ha cometido. No, hermano, para los pecados que ha cometido hay solución. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que la Biblia dice: si tus pecados fueren rojos, fueren negros, vendrán a ser como la blanca lana. No importa que haya cometido, para eso hay solución. Pero ¿sabe para qué no hay solución? Para la incredulidad. Si no viene a los pies de Cristo arrepentido, no se aliste porque no va. No se aliste porque no va. Dice la palabra del Señor que muchos le dirán a Él en aquel día: Señor, Señor, ¿verdad?, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y Él les dirá: apartados de mí, nunca les conocí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque hay personas, hermanos, que no quieren entrar por la puerta que es Cristo, ¿verdad? Quieren practicar religión, ¿verdad? Y ellos creen que con cantar himnos, con orar y con hacer esto y lo otro y predicar ya la hicieron. Pero no se trata de eso, hermano, se trata de nacer de nuevo. Dios necesita recrearnos a nosotros espiritualmente. Dice, hermanos, continúa diciendo el pasaje, dice que todos se desviaron y todos se hicieron inútiles, no hay ni siquiera uno. Cuando dice, hermano, que nosotros, ¿verdad?, nos hicimos inútiles, es como cuando usted compra algo, ¿verdad?, y lo compra para un propósito. Digamos que usted compró una yunta de bueyes, ¿verdad?, y la compró porque le quiere poner una carreta para jalar materiales, ¿verdad?, quiere ponerle un arado para preparar la tierra, pero después se da cuenta que esos bueyes no sirven. Entonces usted dice: gasté el dinero y estos animales inútiles no me sirven para lo que yo los ocupo. Pues la palabra de Dios dice que así nos hemos vuelto nosotros inútiles. Dios nos creó para alabanza de su gloria. Dios nos creó para que le adoremos, para que, hermanos, nosotros le demos nuestra vida a Él. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos lo que a nosotros nos parece, hermanos, y vivimos dándole la espalda a Dios. Y por eso, hermanos, es de que Dios está enojado con la humanidad. Por eso es que dice, hermanos, Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18 en delante, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque dice de que los hombres, hermanos,
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón le fue entenebrecido. Dice la palabra de Dios que lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo, siendo entendidas por el hombre de modo que no tienen excusa. Entonces Dios, de lo que le reclama al ser humano y de lo que lo acusa, es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que vivimos glorificándonos a nosotros mismos y como viviendo como a nosotros nos da la gana. Como que si Dios, hermano, no existiera. Porque nosotros, hermano, creemos que somos buenas personas. Pensamos de que nosotros, hermano, estamos bien así como estamos. El ser humano cree que con su propia justicia va a poder justificarse delante de Dios. Pero, hermano, nos dice Isaías en el capítulo 64 y el versículo 6 que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de nuestro Dios. Lo mejor que usted y yo podemos hacer equivale a un trapo de inmundicia. Y un trapo de inmundicia, hermanos, era una toalla que usaban, que era como un diaper, ¿verdad? Que le ponían a los niños para que se hicieran, ¿verdad? Y cuando el niño hace del cuerpo, a eso se le llamaba inmundicia. Entonces, imagínense lo que huele eso. A Dios nuestras buenas obras le huelen a eso. Eso dice Isaías. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, confiar en lo que nosotros podemos hacer, hermanos, porque jamás usted y yo podremos hacer lo suficiente para podernos justificar delante de un Dios santo y perfecto, hermanos, que no tolera el pecado en su presencia. Ya nosotros hemos fallado a Dios, le hemos ofendido, hemos quebrantado sus mandamientos. El versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Miren, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está describiendo a nosotros lo que somos por dentro. Entonces, San Mateo en el capítulo 12 y el versículo 34 nos dice: generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, entonces por eso es que dice, ¿verdad?, el pasaje, que el sepulcro abierto es nuestra garganta, con la lengua engañamos y hacemos toda clase de maldad. Aquí nos está describiendo lo que nosotros somos. Así que, hermanos, el ser humano está dañado desde lo profundo de su ser. En el versículo 15 al 17 del pasaje que leímos al principio dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Nosotros podemos decir: bueno, pues eso no va conmigo porque yo no he matado a nadie, ¿verdad? Yo no he derramado sangre, yo no le he hecho nada a nadie, no he herido a ninguna persona. Pero el Señor Jesucristo, hermano, dijo de que cualquiera que odia a su hermano es un asesino. Ajá, porque aunque nosotros, hermano, no hemos matado a nadie, pero cuando odiamos a alguien deseamos, hermano, que le pase un carro encima, ¿verdad? O que se muera, que le pase cualquier cosa. Entonces el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, en la ley dice no matarás, pero más yo les digo que cualquiera que odie a su hermano es un asesino. Usted dirá, pero sí, pero no es lo mismo sentirlo en el corazón que hacerlo literalmente. Es verdad, pero el deseo y el hecho en el corazón es la misma cosa. Si lo hizo físicamente o solamente lo pensó, allá en el corazón hizo lo mismo. Por eso es que la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de allí emana la vida, de allí es donde sale todo. Entonces quizás nosotros no hemos matado físicamente, pero por nuestra mente, hermanos, nos han sobrado ganas. Si no lo hemos hecho, quizás porque tenemos miedo, ¿verdad?, que nos van a agarrar y nos van a meter presos, ¿no? Porque, ¿verdad?, hay gente que por eso a veces no lo hacen ellos, sino que le pagan a otros para que lo hagan. Y cuando los agarran, los meten a los dos, ¿verdad? Porque tanto el que lo planeó, por eso dicen el actor intelectual, ¿verdad?, del crimen. Entonces, y a veces
al actor intelectual del crimen le da más castigo que al que lo hizo, literalmente. Entonces por eso ve que la Biblia no falla, la palabra de Dios, hermano, no engaña. Así que muchos de nosotros, hermanos, hemos odiado muchas veces a las personas. Entonces dice el versículo, hermano, 18, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, hermanos, es de que el ser humano vive como vive, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si no hay temor de Dios, hermano, pues vamos a hacer todo lo que se venga enfrente. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios, ¿verdad? Aprender a temer al Señor. Pero el hombre, hermanos, el hombre es enemigo de nuestro Dios. Y el hombre como enemigo de Dios, hermanos, no quiere saber de Dios. Porque su mente, su razonamiento, su pensamiento han sido, hermanos, dañados, hermanos. La condición en la que nosotros vivimos es una condición de muerte, hermanos, espiritual. Y cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, pues no queremos saber nada de Dios. Estamos ajenos a las cosas de Dios. Mire lo que nos dice Efesios, hermanos, 2, 1 al 7, y con esto vamos a ir cerrando. Para que veamos, hermanos, la condición de nosotros antes de venir a Cristo. Es como Dios nos ve. Dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí viene lo bonito, ¿verdad? Aquí es donde esto cambia. Hay un hermano, ¿cómo se le llama? Un teólogo famoso en Estados Unidos que se llama R.C. Sproul, un hombre respetado en el mundo americano. Él en su oficina, ya murió, él tenía un cuadro que decía ahí en grande, pero, ¿verdad? Por este pero que está aquí en Efesios, ¿verdad? Porque aquí nos habla de cómo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, éramos, hermanos, hijos de ira, ajenos a todas las bendiciones de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia nosotros somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, hermanos, nosotros éramos todo aquello, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, hermanos, y entregó a Cristo por nuestros pecados. Dios, hermanos, tuvo que hacerlo así, porque el ser humano no tiene otra manera de poderse salvar. Por eso Jesucristo es claro en su palabra y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. El ser humano tiene dos opciones a la hora de presentarse con Dios. Se presenta con su propia justicia, con sus propios esfuerzos humanos, o se presenta con la justicia de Cristo. Pero una cosa le voy a asegurar, que su justicia no va a ser suficiente, porque todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos ofendido a Dios, y como dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Si no tenemos a Cristo, no nos alistemos, porque no vamos. Solamente con la justicia de Cristo es que nuestra salvación está garantizada en el día que tengamos que presentarnos delante de nuestro Dios. Porque como dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni a uno, ni usted ni yo, por más buenos que creemos que somos, no hay, no podemos. Hermanos, si nosotros nos pudiéramos salvar por nuestra propia justicia,
Cristo no tenía necesidad de venir a morir a la cruz del Calvario, porque Dios solamente nos hubiera dicho: vayan y hagan buenas obras, pórtense bien con el vecino, hagan lo bueno, cuiden del pobre, y si ustedes tratan lo mejor, entonces se van a salvar. Pero como eso no es posible, esa no es una posibilidad en la mesa, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, hermanos, a que lo azotaran, a que le pusieran una corona de espinas, que cuando él, hermanos, estaba en la cruz y pidió agua, le dieron vinagre a tomar, lo traspasaron con una lanza. Ese, hermanos, era el Hijo de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Si él pudiera haberse evitado todo eso, mandándonos a nosotros a hacer obra buena. Pero como no es así, como nosotros no podemos, Dios dijo: la única salida que queda para el ser humano es que yo envíe a mi Hijo a morir en su lugar, y así cuando ellos pongan su fe en mi Hijo, yo los puedo perdonar. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a todo el mundo, Dios amó a todos los seres humanos, a todo el planeta, y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero el hecho que Dios ame a todo el mundo y envió a su Hijo a morir por todo el mundo, no significa de que todo el mundo se salva, porque no es salvación universal, sino que la palabra de Dios es clara y nos dice: es que para todo aquel, el regalo Dios se lo envía a todos, pero solamente lo recibe aquel que en él cree. Dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que nadie se va a condenar por los pecados que ha hecho. Dios se los perdona a todos. Lo que Dios no le perdona al ser humano es su incredulidad de no reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que Dios no le perdona al ser humano. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero al que no se arrepiente, hermano, pues Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Así que esta tarde sé que tenemos un amigo en nuestro medio, y verdad, quisiera hacerle la invitación a venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que no me puedo salvar por mí mismo, sino que reconozco que tú moriste en la cruz en mi lugar, ¿verdad? La palabra de Dios dice de que todo aquel que viene a Cristo, Él no le echa fuera, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder a ese arrepentimiento. Y si Dios le ha traído aquí en esta tarde, yo creo que Dios le ha traído con propósito. Dios lo quiere salvar, Dios le quiere dar vida nueva, Dios quiere poner su espíritu en usted, lo quiere hacer una nueva criatura, y le digo, no hay nada que perder y sí hay mucho que ganar. Si el evangelio es una falsedad y es una mentira, lo más que pueda pasar cuando usted se muera es que se muere y no encuentre nada al otro lado. Es lo más que va a pasar. Pero si el evangelio es verdad y no recibe a Cristo antes de partir de esta tierra, se lamentará por toda la eternidad. Y no hay regreso, no hay arreglo, no hay retorno, no hay nada que se pueda hacer. Y va a poder decir en aquel día: tuve la oportunidad, dije que lo iba a hacer después, que lo iba a hacer otro día. Pero lo que pasa es que dice la palabra de Dios que el mañana no es nuestro, el mañana no es de nosotros. Ahora estamos bien bonitos aquí, pero mañana podemos estar bien serios, ¿verdad? Adentro de un cajón. La vida es así. Lo único que necesitamos para morirnos es estar vivos. Así que, ¿verdad? Quisiera hacerle una invitación, ¿verdad? A reconocer el señorío de Cristo en su vida y decirle: Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, te pertenece a ti, ¿verdad? Así que lo invitamos, ¿verdad?, a tomar esa decisión y decirle: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Como aquel ladrón en la cruz que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pues la decisión, ¿verdad?, es toda suya. Pero pues esperamos, ¿verdad?, de que siga visitando, que la palabra de Dios, ¿verdad?, irá trabajando en usted, haciendo el efecto, y no es en el momento que yo quiero ni que todos queremos, sino que en el momento que Dios dice. Así que le invitamos a que siga, ¿verdad? Porque como decía al principio, dice la palabra de Dios que por el oír viene la fe, ¿verdad? Bienaventurado el que oye, bienaventurado el que la lee, pero es más bienaventurado cuando la paga por obra. Así que Dios me les bendiga, hermanos, en esta tarde. Ha sido un privilegio para mí poder compartir
compartir con ustedes. Espero que no sea ni la primera ni la última, sino que, verdad, nos sigamos viendo en el futuro. Así que dejo el tiempo con nosotros. Gloria al Señor. Este aplauso. Damos gracias al Señor, hermano, por el consejo de la palabra que trajo mi hermano